La noche en Cupertino parecía un vidrio roto. El viento arrastraba hojas como si fueran memorias que nadie quería recordar. Dentro de una oficina iluminada apenas por la pantalla de un ordenador, un hombre solitario observaba cifras que brillaban como dagas. Tim Cook, el heredero silencioso de un trono imposible. El mundo esperaba que fuera otro Steve Jobs, y ese peso, más que un título, era una sombra capaz de aplastarlo. Tim había nacido lejos de los reflectores, en un pueblo de Alabama, entre fábricas de papel y campos interminables. Aprendió que la vida se construía con disciplina, no con aplausos. Su padre trabajaba hasta el cansancio. Su madre mantenía el orden de un hogar donde nada sobraba. Desde joven, Tim comprendió que la grandeza no siempre empieza con un rugido, sino con el eco humilde de un sacrificio. Aquel muchacho silencioso caminaba kilómetros bajo el sol ardiente para asistir a la escuela. No era el más brillante, ni el más rápido, pero era el más constante. Cada libro que tocaba lo estudiaba como si fuera el último. Cada problema lo resolvía con una calma que irritaba a quienes buscaban atajos. Su ascenso no fue un salto, fue una escalera interminable de pequeños pasos. Ingeniería industrial, MBA en Duke, años de aprendizaje en empresas que lo moldearon. Tim construía su destino como un relojero obsesionado con cada engranaje. Pero el destino, como siempre, exige una ofrenda. Cuando Steve Jobs lo eligió como sucesor en Apple, el mundo se dividió entre incredulidad y burla. ¿Cómo un hombre sin carisma, sin el aura de genio rebelde, podía guiar a la compañía más admirada del planeta? Los titulares lo llamaban aburrido. Los analistas lo tachaban de interino antes de tiempo. La sombra de Jobs era un gigante, y Cook parecía apenas una silueta borrosa. Los primeros meses fueron un infierno. Las acciones caían. Los medios repetían que Apple había perdido su alma. Las salas de juntas ardían con dudas disfrazadas de preguntas técnicas. Y en su silencio, Tim escuchaba cada palabra como si fueran martillazos sobre su propia fe. No eran solo críticas, eran sentencias anticipadas. Se decía que Apple moriría con Jobs, y él sería recordado como el guardián torpe que dejó escapar el tesoro. Una madrugada, exhausto, Tim se miró en el espejo del baño de la sede en Cupertino. Tenía el rostro hundido, las ojeras de un soldado en retirada. En el silencio de esos pasillos inmensos, pensó en renunciar, entregar el bastón antes de convertirse en el culpable de un fracaso histórico. Pero entonces recordó a su padre, llegando cada día a casa con las manos ennegrecidas por el trabajo en la fábrica. Recordó cómo nunca se quejaba, cómo nunca se rendía, y esa memoria se convirtió en un faro. No había llegado hasta allí para huir. Decidió entonces hacer lo único que sabía, trabajar con disciplina implacable. Mientras otros buscaban titulares brillantes, él se obsesionó con la maquinaria invisible. Logística, cadena de suministro, eficiencia. Si el genio de Jobs había sido la chispa, él sería el fuego constante que nunca se apaga. No buscó imitar a Steve, buscó ser Tim, con su propio lenguaje, precisión, ética, perseverancia. Los años siguientes fueron una guerra silenciosa. El iPhone debía reinventarse, los accionistas exigían milagros, los críticos esperaban la caída. Tim resistió cada tormenta con la paciencia de un agricultor que siembra en tierra árida. Introdujo nuevos servicios, expandió la empresa hacia la sostenibilidad, levantó alianzas que parecían imposibles. Apple no se hundió, creció hasta convertirse en la primera compañía en superar el $1 billón en valor. Y mientras el mundo gritaba «récord», Tim permanecía con la misma calma del muchacho que estudiaba bajo la luz tenue en Alabama. Pero el verdadero triunfo no fue financiero, fue personal. En un mundo corporativo que se esconde detrás de máscaras, Tim dio un paso que pocos se atreven. Habló abiertamente de quién era. Se declaró orgullosamente homosexual en un cargo donde millones lo observaban. No lo hizo para ganar aplausos, sino para ofrecer a los jóvenes una prueba. Que el miedo no debía gobernar sus vidas. Fue su mayor acto de coraje.
más grande que cualquier lanzamiento de producto, porque entendió que la tecnología cambia el mundo, pero la verdad cambia almas. Hoy, cuando la noche vuelve a envolver Cupertino, Tim Cook sigue siendo un hombre discreto. Sus gestos no son épicos, sus frases no llenan titulares como rayos de tormenta, pero su vida es la demostración de que la grandeza no siempre brilla como un relámpago. A veces avanza como un río subterráneo, silencioso, firme, inevitable. Regresamos a la imagen del inicio. Aquel hombre frente a la pantalla, cargando un peso imposible. Ya no es una sombra. Es la figura serena de alguien que entendió que liderar no es imitar, sino resistir, que no es hablar más fuerte, sino sostener más tiempo, que no es heredar un trono, sino construirlo cada día con la paciencia de quien nunca olvida de dónde vino. Y la moraleja, una frase como un golpe seco, queda suspendida en el aire. No necesitas ser un genio para cambiar el mundo, necesitas la valentía de permanecer de pie cuando todos esperan que caigas.